Muy bien, yo sé que Pastor Juan está siguiendo un estudio de Segunda de Pedro, así fue la semana pasada, y nosotros en Santiago tenemos como diferentes temas libres. Y yo quisiera plantear esta pregunta para nosotros. No sé si usted ha escuchado la siguiente declaración: todo cambia. ¿Sí? Hay canciones que hablan de que todo cambia, las personas están temerosas o no de los cambios. Yo no sé si usted es de las personas que escucha los informes del Ministerio de Salud, viendo cuáles son los cambios, hay cambios de horario, cambios de permiso, cuarentena, paso 1, paso 2, qué sé yo. Estamos en estos días, en tiempos de cambio, pero a la vez, habitualmente, ¿o no? Hay muchas cosas que están cambiando en nuestra propia vida. Por lo tanto, vamos a mirar un poco acerca de si realmente es así. Todo cambia. Es de los seres humanos cambiar, sin ninguna duda, ¿o no? Nosotros nos damos cuenta, hay algunos hermanos que ponen fotos en su presentación. Por ejemplo, hermano Juan Carlos tiene una foto que debe tener por lo menos unos 20 años. Yo lo desconozco, a la realidad ha cambiado, ¿no? Por lo tanto, es de los humanos cambiar. Lo ideal sería siempre mejorar, siempre anhelamos, ¿o no? Yo me imagino hace poco pasamos a año nuevo y nos deseamos que sea un mejor año, pensando que el año pasado fue tal vez un peor año, o deseamos que nos vaya mejor en las diferentes actividades de la vida, pero no siempre es así. También lamentablemente podríamos cambiar y empeorar. La familia Paredes está enfrentando un cambio, se van a vivir a otra región, a otra ciudad. La Patagonia es muy diferente de vivir en Santiago, tienen costumbres diferentes, horarios diferentes, y esperamos en el Señor que sea un cambio para bien para ellos, pero a veces también los cambios podrían ser o podrían las cosas ir empeorando. Pasa lo mismo con las circunstancias de la vida, la salud. Ya escuchamos a una hermana ahí en San Felipe, tuvo un accidente. Sin duda la hermana, cuando salió de su casa, no estaba planificando no tener un accidente, pero lo tuvo. Gracias al Señor por el cuidado para ambas hermanas que les pasó algo. Hay cambios en el trabajo, hay hermanos que en la historia de su vida han tenido 4, 5, 6 trabajos. Yo veo, por ejemplo, aquí a Juan Espinosa, que el año pasado no sé cuántas veces cambió de trabajo. No, pastor, ya no estoy en este trabajo, tengo otro trabajo y otro trabajo, ¿no? Entonces hay cambios y uno siempre espera que esos cambios sean para mejor. Hay cambios en la vida. Algunos han cambiado de ser solteros a estar casados, la bendición de estar casado. Isaac ha aprendido o está aprendiendo lo que es ser papá. Es un cambio sin ninguna duda en la vida. Estos cambios y muchas veces nos producen incertidumbres. Hay cambios que nos gustaría saber qué va a ocurrir, pero muchas veces estas situaciones nos producen incertidumbres, inseguridades en algunos aspectos. Por esta razón y otras razones contratamos seguros. Yo no sé, de los que están conectados aquí, ¿hay alguien que tiene algún seguro de algo que pueda levantar la mano? No es una crítica, por si acaso, para que no se asusten. Pastor Juan tiene seguro, ahí Josué tiene seguro, la hermana Patricia. Bueno, y contratamos seguros de salud, nosotros nos robaron el auto el año pasado, gracias a Dios teníamos un seguro. Hay seguros de vida, pero aún ni siquiera estos seguros nos dan total seguridad, ¿verdad? Aún con esos seguros, quisiéramos nunca tener que usar esos seguros, ¿o no? Dios quiera que nunca tengamos que usar un seguro de vida, un seguro de robo, un seguro contra incendios, pero ni siquiera esos seguros nos dan la tranquilidad y la seguridad que necesitamos. Por eso es tan importante conocer, y es lo que vamos a hacer esta mañana, vivir y descansar. Tal vez la palabra más difícil aquí es la última: descansar, ¿sí? En nuestro inmutable Dios, ¿sí? En nuestro inmutable Dios. Si bien muchas cosas cambian, nosotros cambiamos, las personas cambian, los amigos cambian, las circunstancias cambian, pero gracias a Dios, Dios es inmutable, Él no cambia. Y es a Él a quien debemos conocer, es en Dios en quien debemos vivir, y es en Él en quien debemos descansar. Y si podemos alcanzar estos objetivos, si podemos lograr vivir, conocer y descansar
en nuestro inmutable Dios, nuestra forma de vivir va a ser muy diferente tal vez a lo que enfrentamos en la actualidad. Nuestro inmutable Dios es el mensaje para el día de hoy. Vamos a mirar una simple definición de lo que significa inmutable. ¿Cuál es la idea de inmutable? La palabra inmutable, dice el diccionario, que viene del latín immutabilis, y significa básicamente, dice que es un adjetivo que se refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. Es decir, es imposible que cambie. Esa es la idea de inmutabilidad. Es algo que no se puede cambiar. Y gracias a Dios, porque Dios es así. Dios no puede ni se puede cambiar. Se trata, dice el diccionario, por lo tanto, de algo que no se puede mudar, ¿o no? Que es inmodificable. Y realmente nosotros, cuando queremos confiar en algo, ¿no? Siempre queremos creer que algo no va a cambiar. Por ejemplo, estos jóvenes que van a casarse en unas semanas más, van a hacer un compromiso de fe ante Dios, como hemos hecho la mayoría de nosotros, que no importa si viene la salud o la enfermedad, vamos a permanecer juntos. No importa si viene riqueza o pobreza, vamos a permanecer juntos. No importa nada o no, vamos a permanecer juntos. Pero nosotros sabemos que en la realidad del matrimonio, en el mundo, muchas veces esas promesas no se pueden cumplir, ¿o no? Hay matrimonios que por problemas de salud se divorcian, hay matrimonios que por problemas financieros terminan, y lo que fue esa promesa, ¿o no?, realmente no fue inmutable, ¿o no? Porque los seres humanos no tenemos la habilidad de prometer algo absolutamente y creer que eso va a ser así. Sin embargo, Dios sí, Él es inmutable, Dios no cambia porque no puede cambiar. ¿Cuál es la importancia de la inmutabilidad? ¿Dónde está la importancia? Bueno, a los hermanos a quienes se les escribe lo que nosotros conocemos como la carta a los hebreos, los hermanos hebreos estaban enfrentando muchos cambios debido a su fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Muchos cambios. Lamentablemente, los cambios que ellos estaban viviendo en los primeros días de la iglesia, por ahí por el año 67 al año 69, no eran cambios favorables para ellos. Y tal vez nos podemos identificar en un sentido con los hermanos del primer siglo. Nosotros estamos como creyentes en el mundo enfrentando muchos cambios que lamentablemente no son favorables para el mundo cristiano, no son favorables para los creyentes. Como el mundo va guiándose en algún momento, sin ninguna duda, como ocurre en otros países donde el cristianismo no es permitido, los hermanos están enfrentando persecuciones, como los hermanos hebreos estaban enfrentando, muchos de ellos habían estado presos. Usted recordará, el apóstol Pablo había estado preso, Timoteo había estado preso, Bernabé había estado preso, Silas había estado preso, y otros inclusive ya estaban experimentando el martirio. Usted recordará en Hechos capítulo número 12 que el apóstol Jacobo ya había sido asesinado. En Hechos capítulo número 7, Esteban había sido asesinado por su fe. El apóstol Pablo, según segunda Timoteo, estaba pronto, ¿no?, a morir por su fe. Primera de Pedro nos recuerda que hay hermanos, ¿o no?, que estaban padeciendo por su fe en el Señor Jesucristo. Y así era con los hermanos a quienes se les escribe la carta a los hebreos. Estaban pasando persecuciones, encarcelamientos y martirios por causa de su fe. ¿Y qué hace el Señor? El Señor los conforta con su palabra. El Señor les da un mensaje a ellos para que ellos puedan resistir victoriosos en medio de estas difíciles circunstancias. Hermanos, quiero contarles que las circunstancias no van a cambiar. Las circunstancias, lamentablemente, sabemos por las Escrituras que no van a mejorar, ¿sí? Y no me refiero a las circunstancias del COVID, me refiero a las circunstancias como el mundo va tomando sus decisiones, hacia donde el mundo se va dirigiendo. La maldad no va a desaparecer, al contrario, la maldad va a aumentar, ¿o no? Como dice las Escrituras, que muchas veces, ¿o no?, el Señor está poniéndole un freno al pecado, pero llegará el momento
donde el pecado va a manifestarse con toda la realidad y con todas las dificultades que tiene o no el pecado. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a vivir en un mundo muy angustioso, muy difícil, donde ser cristiano no va a ser bien visto, donde predicar el evangelio no va a ser bien visto por las personas, donde nuestra fe va a ser probada. Por lo tanto, así como los primeros creyentes de la iglesia, el Señor les confortó con su palabra para que ellos pudiesen resistir, ¿sí?, en medio de estas circunstancias que tampoco cambiaron para ellos. Y uno de los atributos de Dios que se destaca en la epístola a los Hebreos es justamente el atributo de su inmutabilidad. Si bien las circunstancias no van a cambiar, al contrario, van a empeorar, no van a mejorar, ellos podrían aferrarse o no a su Dios que es inmutable, que es inmutable. Dice Hebreos capítulo número 1, versículo 10 al 12, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, los cielos, perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. A través de estos pasajes, el Señor quería confortar y alentar y llamar a los hermanos a aferrarse a su inmutable Dios. En el capítulo 6 les dijo lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Y aquí Él les está recordando a ellos que la promesa de Dios es inmutable. Lo que Dios les prometió a ellos, en este caso a Abraham, era inmutable, no iba a cambiar. ¿Y qué hace Dios para asegurarle al ser humano, en este caso a Abraham, de que su promesa no iba a cambiar? Dios interpone un juramento. Dios no tiene necesidad de jurar. Lo hizo para darle una garantía a Abraham. Y dice que Dios interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, es decir, dos cosas que no cambian, en este sentido, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, un fortísimo aliento, los que hemos acudido. La palabra acudir significa a refugiarnos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no era necesario que Dios jurara, pero para darle una garantía a Abraham, para que Abraham supiera que lo que Dios estaba diciendo se iba a cumplir, Dios interpone un juramento, porque Dios no puede mentir y su promesa ha de cumplirse. En el capítulo número 13 hay un hermoso versículo que lo conocemos. Dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es el mismo, significa que el Señor Jesucristo permanece para siempre. El Señor Jesucristo no cambia. El Señor Jesucristo es eterno. El Señor Jesucristo es inmutable. Por lo tanto, en el versículo número 7, yo alteré el orden de los versículos aquí para explicarles un poquito el contexto de este pasaje. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron en el pasado la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A los hermanos hebreos que ya llevaban varios años en el Señor, varios de sus pastores ya no estaban con ellos. Varios de las personas que les enseñaron la palabra del Señor ya no estaban con ellos. Es muy posible que varios de ellos tal vez ya hubiesen muerto por causa de su fe o hubiesen muerto por una cuestión de edad. El punto es que estos pastores ya no estaban con ellos. Por eso les dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron, no que les hablan, sino que les hablaron la palabra de Dios. Pero lo importante es que, si bien sus pastores ya no estaban con ellos, y por ejemplo, en Fuente de Bendiciones Santiago, la congregación en los años ha tenido varios pastores. Su primer pastor
a Pastor Alberto González, que después de algún tiempo el Señor lo llevó a otra obra. Pastor Abelardo Muñoz, que ahora está con el Señor en su presencia, ¿o no? Pastor Carlos Robinson y así diferentes pastores. Bueno, los pastores pasamos, los pastores vamos a pasar, y como le puse aquí, para Marcos, Bernabé tal vez ya no estaba con él, para Timoteo, Pablo ya no estaba. Sin embargo, el Señor Jesús siempre estaba con ellos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hermanos, y esa esperanza y esa promesa es igual para nosotros, ¿sí? Es igual para nosotros. Por lo tanto, un ejemplo de inmutabilidad, el mejor ejemplo siempre será Dios, siempre será el Señor Jesucristo. Y en este pasaje que quiero citarles aquí de este ejemplo, dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, no es de la naturaleza del Señor ser infiel. Él no puede ser infiel, ¿sí? Va contra su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor no puede ser infiel como lo son los incrédulos, y como lamentablemente y tristemente lo somos a veces nosotros los creyentes. Me imagino que, no sé si al comienzo de este año usted hizo alguna promesa a Dios. Normalmente hacemos muchas promesas a Dios que lamentablemente después dejamos de cumplir, y tenemos que reconocer que somos infieles. Pero Dios jamás, jamás puede ser infiel, porque va contra su naturaleza. Él siempre cumplirá su palabra. Algunos alcances de lo que significa la inmutabilidad de Dios. Número 1, su existencia es inmutable. Y con esto queremos decir que Él es eterno. Con esto queremos decir que Él siempre ha existido. Dice en el Éxodo, ¿no?, el nombre con el que Dios se revela a Moisés: yo soy el que soy. Yo nunca he cambiado, nunca he comenzado a existir y nunca he dejado de existir. Siempre he sido el mismo. Yo soy el autoexistente, significa este nombre propio de Dios. Yo soy el que soy. Dios es eterno e infinito en su esencia. Dios es perfecto, no puede mejorar ni puede empeorar. Por eso no puede mejorarse, Dios no puede cambiar. No es que Dios aprende, Dios lo sabe todo. No es que Dios es más misericordioso hoy que antes. Dios siempre es igual en su esencia. Por esto Él no puede cambiar. Y como puse acá, Él siempre es igual. Él es el yo soy, no es el yo fui, no es el yo seré, es el yo soy, siempre, siempre igual en su esencia. Otro alcance de la inmutabilidad de Dios no solo es son sus atributos también son inmutables. Y esto, hermano, como acabamos de leer en el pasaje de 2 Timoteo, el atributo de la fidelidad, Dios no puede ser infiel, va contra su naturaleza. Sus atributos son inmutables, no pueden cambiar, ¿sí? En Malaquías capítulo 3, versículo número 6, dijo el Señor así al pueblo de Israel: porque yo, ese es lo importante aquí, lo importante es Dios, no el pueblo de Israel, sino Dios, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios tuviese que actuar por cómo actuaba el pueblo, bueno, en medio del juicio de Dios, Dios tendría que haber exterminado a la nación de Israel por su infidelidad, por sus pecados, pero Dios había hecho un pacto con ellos, Dios había hecho algo con ellos. Por lo tanto, dice allá la Escritura: porque yo, dice el Señor, yo soy el que no cambio. Sin embargo, el pueblo había cambiado vez tras vez, y no cambiado para mejor, pero no habían sido consumidos porque el Señor les había prometido
que los iba a sostener. Y todavía el Señor mantiene sus promesas para la nación de Israel. En el Salmo 102, en este hermoso pasaje, dice así la Escritura: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nuevamente, como el pasaje que estaba citado allá en Hebreos, ¿o no? Ellos, ¿o no? Los cielos, ellos, los cielos, mas ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, ahí está nuevamente, ¿no? El énfasis en la persona de Dios, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, porque Él es eterno. Dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros. ¿Por qué la nación de Israel podía habitar seguro? Porque Dios no cambia, ¿sí? Y su descendencia será establecida delante de ti. Dios siempre lo conoce todo, siempre lo conoce todo, ¿sí? Nada le sorprende a Dios, nada, absolutamente nada. Dios siempre lo puede todo, Él es todopoderoso, ¿no? No hay nada imposible para Él. Dios está en todo lugar, Él es omnipresente. Jamás, jamás estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros. Dios es santo, ¿sí? Siempre ha sido santo y siempre será santo. No es que hoy es más santo que ayer. Nada lo contamina, nada afecta, ni ensucia, ni contamina a nuestro santo Dios. Y Dios es soberano. Como se dijo en los testimonios al comienzo de la reunión, ¿no? Dios es soberano. Jamás ha perdido el control de nada, de nada. Cuando el apóstol Jacobo, ¿no?, fue martirizado en Hechos capítulo número 12, Dios estaba bajo control de eso también. Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Cuando su siervo Esteban, no fue martirizado en Hechos capítulo 7 y fue apedreado, Dios todavía estaba bajo control. Jamás Dios ha perdido el control absolutamente de nada. Por lo tanto, también Dios es justo y en eso tenemos que aprender a descansar. Nadie escapará de su justo juicio. Dios ha establecido en su palabra que Él ha de juzgar, así como juzgó el pecado en la persona del Señor Jesucristo, el Señor va a juzgar a los pecadores que no se arrepienten. Sus propósitos también son inmutables. Dios no cambia de propósitos. Dios tiene un propósito y su propósito lo va a cumplir sí o sí. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que hace y permite está de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios no se queda dormido, Dios no se traspapela, a Dios nada se le escapa. Cada cosa que Dios hace, que Él ha determinado, está de acuerdo a lo que es su perfecta voluntad. Nada sorprende a Dios, ninguna cosa, nada, ¿sí? Dios nunca ha cambiado de un plan A un plan B. Dios solo tiene un plan y Él lo va a llevar a cabo. Todo sigue el curso trazado por Dios. Todo sigue su curso, ¿sí? En el Salmo 115, versículo 3, dice las Escrituras: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, ¿sí? Todo lo que ocurre, todo lo que Dios permite está bajo, ¿sí?, el control y el propósito de Dios. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo ha dicho, dice, lo ha dicho Él y no lo hará, por supuesto que lo hará. Ha hablado Dios y no lo cumplirá, por supuesto que Dios va a cumplirlo, ¿sí? Porque Dios todo lo que dice se hace. No sé si usted ha escuchado algunas frases por ahí que hay personas que dicen: yo decreto tal cosa. Nada, los hombres no tenemos la autoridad para decretar. Dios decreta y Dios lo ejecuta, Dios lo hace, ¿sí? Porque Él es el Dios inmutable en su propósito. En Isaías 46 dice así:
que declaro, Dios dice, yo declaro, ni siquiera Isaías, yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, dijo Dios, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, ¿sí? Nadie puede cambiar los propósitos de Dios. Muy al contrario, nosotros nos damos cuenta por su palabra, nosotros ya tenemos escrito el libro de Apocalipsis, ya tenemos y sabemos cómo va a terminar la historia y sabemos cómo Dios va a cumplir sus propósitos, porque sus propósitos no cambian y tampoco sus promesas. Sus promesas son inmutables. Y vamos a mirar algunas promesas del Señor. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18, dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios, como ya vimos hace un ratito, Dios le hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay nadie más grande que Dios, juró Dios por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia a Abraham, ¿o no?, alcanzó la promesa. La promesa no se cumplió en el mismo momento que Dios se la dio. Pasaron años, pero Dios cumplió la promesa. Queridos hermanos, que las promesas de Dios no las veamos cumplidas ahora no significa que no van a cumplirse. Significa que en el tiempo de Dios sus promesas han de cumplirse tal como Dios lo ha dicho. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Cuántos creyentes no han muerto sin ver al Señor Jesucristo volviendo por segunda vez? Pero el Señor va a volver por segunda vez. El Señor va a cumplir sus promesas como las escrituras nos enseñan. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Dios interpuso juramento, como leímos hace un rato, para que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Eso es el propósito de las promesas inmutables de Dios, que nosotros tengamos aliento. Así era para los hermanos hebreos, que ellos tuvieran aliento en Dios, sabiendo que no importa las circunstancias que ellos estaban viviendo, que no eran favorables, nada les iba a quitar lo que Dios les había prometido a ellos, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La promesa del regalo y seguridad de salvación es inmutable. Esta promesa, queridos hermanos, va a cumplirse. El regalo y la seguridad de salvación. No solamente el regalo de la salvación, sino también la seguridad de salvación. Usted y yo podemos estar seguros que Dios nos ha dado por su gracia, por el sacrificio del Señor Jesucristo, el regalo. No es un premio. La salvación no es un premio porque seamos buenos, no es un premio porque nos portamos bien, no, es un regalo inmerecido de Dios a pecadores arrepentidos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y luego el Señor, ¿qué hace? Nos da la seguridad de que eso nada lo va a cambiar. Dice aquí en Tito capítulo 1, versículo 2, con la esperanza de la vida eterna. La palabra esperanza aquí no tiene el sentido de como que algo pudiera, o Dios quiera que algo ocurra, no, tiene la idea de una certeza. Esa palabra esperanza significa algo que va a cumplirse. Puedo estar seguro que eso ha de cumplirse, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Si nosotros perdiéramos la vida eterna, entonces Dios nos ha mentido, pero Dios no puede mentir. En Hebreos capítulo 7 dice, mas hablando del Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente, eso significa perpetuamente, ¿a quiénes? A todos los que nos hemos acercado a Dios, ¿o no? A través del Señor Jesucristo, viviendo siempre
para interceder por ellos. La promesa de la fortaleza de su presencia también es inmutable. Hermanos, el Señor siempre prometió estar siempre con nosotros. No hay un día, no hay un momento, no hay una circunstancia de la vida donde Dios nos abandone. Siempre Él está con nosotros. Dice su palabra en Mateo capítulo 28 al 20, dice: he aquí, dijo el Señor a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros no algunos días, sino que todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo da testimonio de la presencia del Señor en su vida. Dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa, cuando él estuvo, ¿no?, preso y tuvo que comparecer ante las autoridades, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y yo sé que muchas veces nosotros extrañamos personas, decimos: pucha, me abandonó fulano de tal, el hermano no estuvo conmigo, o el pastor no estuvo conmigo, o un amigo no estuvo conmigo, pero hay alguien que siempre está con nosotros. Y el apóstol Pablo reconoce, pero, a pesar que todos mis amigos, mis consiervos en ese momento me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado, y no solo estuvo a mi lado, dice, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor, dice Pablo, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo confiaba en las promesas de Dios. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Es decir, independiente que el apóstol Pablo tuviese que morir, él sabía que el Señor lo iba a preservar para su reino celestial, y así ocurrió. La promesa de la graduación de las pruebas. Hermanos, hay muchas más promesas inmutables de Dios. Yo solo compartí 3 en esta predicación, pero esta es una promesa muy importante. Saber que Dios nos ha prometido que jamás nos dará una prueba más grande de lo que nosotros podemos soportar, ¿sí? Dios ha prometido eso. En Santiago capítulo 1, los hermanos estaban pasando algunas pruebas, algunas dificultades que les estaban llevando a pecar, y ellos estaban pensando que Dios estaba llevándoles a pecar, y el Señor les corrige a través de este pasaje. Dice así: cuando alguno es tentado a pecar, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado a pecar, ni Él lleva a ninguna persona a pecar. Dios jamás, es el diablo el tentador, y en este pasaje nuestro propio pecado, ¿no?, nuestra naturaleza pecaminosa, que nos lleva, ¿no?, a pecar, pero Dios jamás va a ponernos a esta prueba para que pequemos, ¿sí? Amados hermanos míos, no erréis. Dios prueba a sus hijos, pero no los tienta, ¿sí? No erréis. Ellos estaban equivocados al pensar que Dios estaba poniéndolos para pecar. Dice: toda buena dádiva, al contrario, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque Dios no se muda y Dios no varía y Dios no cambia. En 1 Corintios capítulo 10 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? No yo, sino Él. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado, ser probado más de lo que podéis resistir, sino que también nos dará juntamente, nos dará una puerta, nos dará una salida para que podamos, como dice allá, nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Muy bien, para terminar, algunas pequeñas conclusiones, usted puede sacar las suyas también. Primera conclusión: debemos ser obedientes a toda la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo lo que enseña la palabra de Dios ha de cumplirse, tanto lo bueno como lo malo.
lo que me beneficia, como tal vez lo que no me gusta de la palabra de Dios, todo ha de cumplirse. Les puse como ejemplo la sentencia contra Saúl, debía cumplirse. En 1 de Samuel capítulo 15 dice, entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado, le dice a Saúl, hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dijo a Saúl que le había quitado el reino, por más que Saúl clamó que Dios no se lo quitara y se lo devolviera, la palabra de Dios debía cumplirse y Saúl nunca más tuvo el reino. En Mateo el Señor nos recordó que el cielo y la tierra podrán pasar, pero sus palabras han de cumplirse. Por eso, mis queridos hermanos, debemos obedecer toda la palabra de Dios. En segundo lugar, segunda conclusión, podemos vivir seguros, absolutamente seguros, ¿sí? Aunque no conocemos el futuro, sí conocemos al Dios que gobierna el futuro. Hermanos, no sabemos qué ha de ocurrir mañana, pero sí conocemos a Dios. Al Dios de hoy es el mismo Dios de mañana, porque Él no cambia. Dice en Romanos capítulo 8, pasaje conocido, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No sabemos si vamos a enfrentar tribulación por causa de nuestra fe. No sabemos si vamos a enfrentar angustia por causa de la fe. No sabemos si vamos a enfrentar persecución por causa del Señor o hambre por causa del Señor, como los hermanos hebreos, o desnudez, les habían robado, les habían despojado de sus bienes por causa de su fe, o peligro, o inclusive la muerte. No sabemos qué hemos de enfrentar, pero sí estamos absolutamente seguros. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro, no de las circunstancias, sino estoy seguro de Dios, estoy seguro de las promesas de Dios, estoy seguro del carácter de Dios, estoy seguro de la esencia de Dios, de que ni siquiera la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en tercer lugar, tercera conclusión, podemos descansar. Y yo espero, mi hermano, que usted esté descansando, ¿sí? Descansando en la justicia de Dios. Hay un pasaje hermoso en Romanos que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, ¿o no? Y podemos, hermanos, descansar en la justicia de Dios. Apocalipsis es el libro que nos habla de la justicia de Dios realizada, concretada en el mundo, con el diablo, ¿no? Con todo, podemos descansar en la justicia de Dios, pero también en el tiempo de ejecutar su justicia. Dice en Jeremías un pasaje hermoso que nos recuerda, ¿no?, que Dios hará justicia, porque así dijo Jehová, y si Jehová lo dijo, se ha de cumplir. Toda la tierra será asolada. Esto es un pasaje de los últimos tiempos, es un pasaje de Apocalipsis, ¿sí? Toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé. Y cuando Dios habla, como dice aquí, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ellos. Por lo tanto, Dios va a cumplir el tiempo del juicio también. Bien, mis queridos hermanos, ha sido un placer compartir esta predicación con ustedes para que podamos aferrarnos a nuestro Dios inmutable, recordando que Él es inmutable en su naturaleza, Él es inmutable en sus atributos, Él es inmutable en sus promesas, ¿sí? Él no cambia y a Él tenemos que acudir. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias por tu persona. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios único, el único Dios vivo, verdadero, el Dios inmutable. Gracias, Señor, porque tú no cambias, porque tú no puedes
a contradecirte a ti mismo, porque tú no puedes mentir, porque tú no puedes ser infiel. Y es por eso, Señor, que nosotros podemos descansar y confiar en ti, primero para nuestra vida personal. Gracias por esas promesas, Señor, que sabemos que has de cumplir independiente de nuestra conducta, independiente de nosotros, Señor, solo porque tú eres fiel. Señor, bendice a mis hermanos. Vivimos días y tiempos difíciles en cuanto a la fe, en cuanto a la salud. No sabemos qué va a ocurrir en los días que vienen, pero sabemos, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.